Bueno, el mundo del fútbol sigue sin detenerse. Ya el Madrid está entrando en lo que significa una nueva temporada. Para nosotros es un placer estar aquí otra temporada más. Esta va a ser mi segunda temporada completa como youtuber del Real Madrid y particularmente estoy encantado del trabajo que estoy haciendo en el nuevo canal que hemos creado donde exclusivamente hacemos video reacciones. Está teniendo un impacto brutal. Una cosa impresionante, de verdad me ha encantado y todo eso también se lo debo gracias a ustedes. Otra vez el aro este jodiendo, vamos a organizarlo rápido. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que hay por ahí disponible para conversar porque me parece muy interesante, mis queridos amigos y estimados, lo que vamos a ver. Así que nada, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y sin mucho más cuento, mucho más preámbulo, vamos a empezar a conversar lo que hay disponible para hacer. Y lo primero de ello es que en aproximadamente una hora, creo que es ahí un tiempo estimado, Mbappé comparecerá ante un medio de comunicación, creo que es africano, donde se presume podrá dar alguna información, alguna pista de lo que piensa hacer. Yo la verdad no sé qué decirles, no sé qué va a decir, no tengo ni idea la verdad. Pero no me extrañaría que mantenga firme su postura de quedarse en el club parisino al menos una temporada más. Así que no hay mayor relevancia. Lo que sí les puedo decir es que les encontré un enlace donde van a poder la entrevista, donde van a poder ver la entrevista de manera completa. No tengo bien claro lo del idioma todavía, pero el enlace para ver el video, como no lo puedo dejar aquí abajo porque me lo va a borrar YouTube, se los dejé en mi cuenta de Instagram. Por cierto, me hackearon una cuenta de Instagram hace un par de días con casi 1000 seguidores. En mi nueva cuenta de Instagram, en la descripción y en un comentario fijado van a encontrar el enlace. Ahí van a encontrar en mi story el enlace donde van a poder ver la entrevista de Kylian Mbappé. Sin mucho más cuento que añadir, porque de verdad hay poco que añadir de Mbappé el día de hoy. Vamos a seguir hablando de lo que me quería traer para este video. Una de estas cosas es algo que me ha llamado mucho la atención. No tiene nada que ver con fútbol, pero sí creo que es muy chévere, la verdad, y se los voy a colocar en pantalla porque es un tweet. Y bueno, amigos, aquí lo tienen, dice a través de Mundo Deportivo, dice: el Barça tiene apalabrado a Ricky Rubio para 2024. El Barça ya ha reconocido su deseo de regresar de la NBA en un futuro no muy lejano. Ha hablado con Juan Carlos Navarro para perfilar su perfil al Palau. Esto es una información que transmite Mundo Deportivo a través de su cuenta oficial de Twitter, pero si nos vamos atrás un poco, revisamos que el mismísimo jugador dice: fuentes cercanas a Ricky Rubio me dicen que Mundo Deportivo miente, pero igual mi fuente no es tan fiable como la vuestra. Es que es absolutamente de locos. De verdad, me parece absolutamente desquiciante, mis queridos amigos, ver cómo absolutamente todo el mundo que tiene la oportunidad desmiente a estos sinvergüenza, para que tengan una idea más o menos de cuántas veces estos mismos pedazos de sinvergüenza han engañado a los pobres aficionados del Barça, diciéndoles que fulanito viene, diciéndoles que fulanito viene. En el mismísimo caso del baloncesto, no solamente en el fútbol, es que es de locos y me ha parecido muy chévere, por eso te los he traído. Es que es una vergüenza. Creo que Mundo Deportivo y Sport, la mayoría de los medios de comunicación mienten y inventan cosas para vender clics, pero creo que lo de estos dos medios es que es absolutamente desquiciante, una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida. Y bueno, me encanta que la gente como Ricky Rubio haga este tipo de declaraciones desmintiéndolos totalmente. Y bueno, otra cosa que quería resaltar también lo vamos a ver del diario Sport. Vamos a irnos otra vez a la pantalla y nos vamos a ver cuenta que el diario Sport publica: Fútbol Club Barcelona, Jaume Roures está en la ciudad deportiva esta mañana de lunes. Esto ocurrió evidentemente el día de ayer y fíjense que aquí se ve el vehículo de Roures y se ve al mismo Roures ahí. Los vidrios no están polarizados, entrando a la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona. Yo definitivamente, amigos, yo no sé ya qué pensar, yo no sé qué piensan ustedes de esto, pero siempre trato de resaltar una cosa y es qué pensarían estos sinvergüenzas y qué estarían diciendo los medios de comunicación y todas estas cosas si Roures estuviera ingresando por la puerta principal, campante como nunca, a la ciudad deportiva del Real Madrid. La persona que controla absolutamente todo el tema este de las repeticiones, que ya aburre repetirlo, pero es que es la realidad, y que esté entrando a la ciudad deportiva del club con el que además tiene algún vínculo económico y que por supuesto le conviene que el club le vaya bien deportivamente, porque es como siempre digo, ustedes tienen un negocio, ustedes hacen una pequeña inversión o una gran inversión, lo que ustedes deseen, como quieran,
¿Y ustedes qué quieren? Que ese dinero que ustedes han invertido vaya bien. Así de sencillo, que económicamente te traiga resultados. Por supuesto, lo principal es que no te traiga ningún tipo de pérdida. Y por eso les digo que es que me parece increíble. Y esto pasa así como si nada en el fútbol español de Javier Tebas. Aquí nadie da explicaciones de nada. Aquí no se pide nada de justificaciones. Aquí no pasa nunca nada mientras nos van viendo la cara de imbéciles durante muchísimo tiempo. Normal, cada quien hace lo que puede y se engaña como puede. Lo cierto es que sí me parece una de las cosas más lamentables que he visto en lo que rodea el mundo del fútbol y eso que hemos visto muchas cosas lamentables, sobre todo en el entorno del Barça. Y bueno, me gustaría cerrar este video hablando rápidamente, mis amigos, de algo que hemos visto a través de Twitter también, y es que se pueden estar fijando que el Madrid ya está entrenando, está haciendo lo que es la pretemporada, empezaron el día de ayer, hoy también estuvieron haciendo algunas sesiones importantes para la institución, para preparar de mejor manera la temporada, y por supuesto hemos visto a futbolistas como Arda, como el mismo Jude Bellingham, hemos visto a Fran García, los nuevos fichajes, Brahim, que por cierto se vio en una jugada impresionante en un entrenamiento. No es para llamar a casa, como dice por ahí un buen seguidor del Real Madrid, pero sí es interesante ver cómo han ido evolucionando y me ha llamado mucho la atención porque siempre se ha hablado muchísimo tiempo sobre Antonio Pintus y el tal famoso método Pintus, donde Pintus hace ciertas cosas, el tema este de las máscaras de resistencia, un montón de cosas que siempre hace Pintus que hace que los futbolistas tengan el mayor rendimiento posible. Eso es algo a tener en cuenta porque hoy hemos visto una imagen donde se ve a Jude Bellingham suplicándole al cielo luego de una carrera continua donde sale también Pintus con cronómetro en mano y parece que además de que si nos ponemos a pensar el calor que debe estar haciendo en Madrid ahora mismo es que debe ser una absoluta locura. Entonces es algo seguramente novedoso para él, sin embargo no tengo ninguna duda de que va a tener su rendimiento normal debido a que es un futbolista que primero es una persona con unas cualidades, unos dotes físicos surrealistas y que adicionalmente viene de un club que también se ve que en Alemania entrenan bastante, un club o una liga donde físicamente debes estar muy por encima para llegar a ser uno de los más grandes. Así que nada, solamente me causó muchísima risa ver esa imagen de Jude Bellingham. Sin embargo, no me preocupa como hay gente que dice, miren a Bellingham 130 millones y con la lengua afuera, los culés y mucha gente intentando desprestigiar al bueno de Jude. Sin embargo, yo estoy preocupado cero con este tema de Bellingham. Me parece que es algo anecdótico. Me imagino que tampoco estará acostumbrado a tanto calor como estará haciendo en Madrid ahora y el frío que se le viene después. O sea, es que son cosas, muchos escenarios que habitualmente pueden pasar cuando cambias de un lugar a otro, así de sencillo. Esto es lo que hemos hablado el día de hoy. Kylian Mbappé, ya saben, pueden ir a ver la entrevista. No tengo claro cómo es el tema del idioma, pero bueno, pueden ir a probar suerte. Ahí tienen la opción esa. Otra de las cosas que le hablamos fue lo de las dos cosas del Barça, lo de Ricky Rubio, desmentido por el mismo Rubio, y también lo del diario Sport con Jaume Roures y cómo la Liga, Tebas, Roures y el Barça han logrado hacer un entorno en el que el Palanca Fútbol Club hace lo que se le viene en gana y ahí nadie hace nada y todo el mundo hace de la vista gorda. Aquí los pendejos somos los que estamos pagando. También muchas veces nosotros nos hacemos los locos porque te aseguro que si Florentino o el Real Madrid buscan accionar de manera rápida sobre este tipo de situaciones, algo se puede lograr hacer. Pero nada, me gustaría ahora mismo saber su opinión en los comentarios. Si Mbappé dice algo interesante, lo comentaremos aquí en el canal. De lo contrario, no haremos nada porque estoy como saturado también de lo de Mbappé. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.